Bueno, hola, buenas noches. Este es el repaso para la semestral de mañana de filosofía. Espero que les sirva, espero que pues me entiendan todo lo que les voy a explicar. Está bastante extenso, sin embargo, bueno, tampoco está muy fácil, pero a ver, digamos que considero que con un poquito de atención y digamos como aprender de los conceptos básicos, todo lo demás es bastante lógico, por así decirlo. Así que bueno, empecemos por la lógica. La lógica es el estudio de principios y reglas que rigen los razonamientos válidos. Es la forma de pensar y de hablar sin decir falacias, es decir, sin decir mentiras o decir algo falso. Y es una argumentación verdadera. Hablemos de la lógica formal. Eh, digamos que viene de la validez de los razonamientos teniendo en cuenta el valor de verdad de cada enunciado. Sus posibles respuestas son verdadero o falso, es como decir sí o no. Y la lógica informal que tiene como fundamento el contexto del uso de los argumentos que pueden ser válidos o no. Es decir, o sea, se pueden usar argumentos verdaderos o falsos y de ahí es que, digamos, uno puede tomar una decisión. Entonces, que hay tres elementos en un argumento, que son las premisas, las conclusiones y las posturas. Hablemos ahora de la lógica proposicional. La lógica proposicional es la relación entre las proposiciones. Entonces empecemos por las proposiciones negativas, que básicamente la negación se antepone a la proposición. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supongamos que mi proposición es está haciendo mucho frío. Entonces la negación sería no está haciendo mucho frío. Es lo que veíamos, digamos, que se simboliza de esta forma, que es como un palito, una L al revés, en donde si algo es verdadero se convierte en falso y si algo es falso se convierte en verdadero. Ahora, empecemos con las tablas de verdad. Entonces, la conjunción que es hacia abajo y pues su palabra es y. Y quiere decir, o sea, yo creo que todos no sabemos las tablas, es por eso que las voy a explicar, más no las voy a decir. O sea, las voy a explicar, pero no voy a decir verdadero, falso, falso, no. Voy a decirles cómo es, o sea, se las voy a explicar. Entonces, la conjunción, su palabra es la I y digamos que su regla es que toda falsedad la hace falsa. O sea, la mínima falsedad la hace falsa. La disyunción, y su palabra es O, Y es que toda verdad la hace verdadera. La mínima verdad la hace verdadera. La implicación, que sus palabras son sí, entonces tiene que tener antecedente falso y consecuente verdadero para que la proposición sea verdadera. Y la bicondicional, que es así, y su palabra es sí, solo sí, se quiere decir que verdadero, verdadero es verdadero y falso, falso también es verdadero. Todo lo demás es falso. Es decir, BB, FF son verdaderos y las demás combinaciones son falsas. Ahora tenemos un par de conceptos acá que son la paradoja, las aporías y los antimonios, además de la tautología y la contradicción y la falacia. Entonces, la paradoja es algo que se considera contrario a lo común. Las aporías son un camino sin salida y los antimonios son las interpretaciones, es digamos como la lucha que hay entre dos interpretaciones de una misma ley. Es como la interpretación que puedo tener yo de algo y la interpretación que puede tener otra persona de eso y entonces tenemos una discusión porque aunque es la misma ley, lo vemos desde puntos de vista diferentes. Bueno, ahora vamos con la historia de la filosofía. Empecemos por Kant, que bueno, él estuvo en la época de la Ilustración, en las revoluciones culturales, científicas, políticas y religiosas. Bueno, para Kant, digamos que la filosofía debería de responder a las tres preguntas fundamentales más un plus, o sea, otra pregunta, pero son tres más una. No son cuatro, son tres más una. Entonces, son tres, obvio. ¿Qué puedo saber? Que la intenta responder el conocimiento y la ciencia. ¿Qué debo hacer? Que la trate de responder la ética. ¿Y qué puedo esperar? Que la trata de responder la religión. El plus o la pregunta, además, es ¿qué es el hombre? Y pues esta pregunta la intenta responder la antropología. Ahora, es importante, como que hay un aporte pequeño acá que la verdad está un poco desconectado de lo demás, pero quiere decir que las costumbres no son conocimiento, simplemente es algo que se transmite, pero no es en sí un conocimiento. Ahora, Kant era idealista trascendental o su idealismo era trascendental. Y ahora,
hablemos de dos tipos de conocimiento, el a priori y el posteriori. El a priori es, digamos, como sacar conclusiones o parámetros antes de realizar la acción. Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. Digamos que mañana tengo la semestral de filosofía, entonces yo estoy haciendo un conocimiento a priori al decirles que me va supremamente bien. ¿Por qué? Porque no he presentado la evaluación, sin embargo, bajo mi razón, eh, yo digo que me va a ir bien, porque es lo que yo creo, es mi análisis, es mi conclusión a lo que yo estoy estudiando y por eso mañana me va a ir muy bien, y a ustedes también. Y la posteriori, o el conocimiento a posteriori, viene a partir de la experiencia, digamos, es como observar lo que pasa y ahí sí, digamos, como sacar una conclusión. Es como el método científico. Es un ejemplo bobo, pero digamos que primero observamos lo que pasa y luego anotamos las conclusiones o sacamos conclusiones de un fenómeno. Bueno, ay Dios, conocimiento. Bueno, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es un proceso que se inicia desde el momento en que nacemos y digamos que quiere decir que comprendemos y captamos información. Ahora, hay dos sujetos, el sujeto que conoce y que busca la verdad y el cognoscible que es espontáneo e intuitivo. Bueno, ok. Esto que les he contado sobre la historia de la filosofía viene de la rama del racionalismo. Sí, racionalismo. Y los últimos aportes que tenemos en esta parte de racionalismo es que la razón del humano, o sea, que el origen del conocimiento para el racionalismo es la razón que tiene el ser humano para encontrar o para alcanzar la verdad. Y pues tenemos una frase importante aquí que resaltar que es pienso, luego existo, y la dijo Platón. Y digamos que el conocimiento está muy limitado en el racionalismo. Pero ahora nos vamos a mover hacia el otro polo, que es el empirismo. Y digamos que toma la experiencia como su origen. Es observar, es experimentar. Y bueno, entonces, ¿cuál es el origen del conocimiento acá? Que no se tabula rasa, siempre se parte de algo, siempre hay como un inicio, un punto y seguimos. Y pues siempre está la presencia de la experiencia, si lo dije bien. Pues porque de eso se trata el empirismo, de la experiencia, recordemos que el empirismo es lo que nosotros podemos aprender sin la necesidad de que alguien nos lo enseñe. Es la experiencia, es como, por ejemplo, cuando aprendemos a montar bicicleta, estamos chiquitos. Digamos que es un conocimiento empírico porque nosotros mismos sabemos cómo tenemos que manejar o a qué velocidad para no caernos. Eso es un conocimiento empírico y también puede ser racional porque alguien nos puede intentar enseñar y nosotros hacemos la otra parte, que es aprender de forma empírica, cómo no caernos, qué velocidad, en qué momento bajar el pie, en fin. Bueno, entonces en esta parte había un mapita que es de los que el profesor hace, que son de flechas. ¿Sí? En este caso lo intenté sintetizar de una forma en una frase para que sea un poco más sencillo de entender. Entonces, la frase es: para saber, se necesita expresar la realidad transmitida por los sentidos para entender la realidad de lo que es cierto. ¿Cómo interpreto yo esta frase? Porque no es bastante complicado de entender, pero yo la entendí de esta forma. Digamos que nosotros para saber necesitamos expresar la realidad. ¿Y cómo expresamos la realidad? Lo hacemos mediante los sentidos, mientras ver, tocar, oler, probar. Y digamos que esto es como una confirmación, por así decirlo, de lo que es cierto. Es decir, yo sé que esta pestañina está aquí porque la puedo sentir, y yo le puedo decir a alguien, mira, esto existe. Oye, pero ¿por qué existe? Bueno, porque lo puedes tocar, lo puedes abrir, ¿sí? O sea, por entender, es algo físico. Digamos que lo puedo sentir por los sentidos. Entonces, a ver, podemos hablar de varios tipos de saberes, sí, saberes, o varios tipos de saber, que es el diario, el que agarramos todos los días, el técnico científico, el filosófico y el religioso. Son tipos de saberes que pues se manejan en diferentes aspectos de la vida humana. Entonces, bueno, aquí decía algo sobre los elementos del conocimiento, pero yo lo interpreté de otra forma porque no tiene mucho sentido lo que decía. Yo considero que lo que decía es que el conocimiento es universal, objetivo,
necesario y verificable. O sea, es decir, para que el conocimiento sea conocimiento necesito verificarlo. Es decir, yo no puedo decir esto es azul porque yo no lo puedo, o sea, yo no puedo decir que esto es azul, uno, porque es una falacia, y dos, porque no puedo verificar que esto sea azul porque existe algo llamado daltonismo. Es decir, esto sería, o sea, sería algo que no iría muy acorde con lo que es realmente el conocimiento. He hablado mucho. El materialismo histórico del siglo XIX. Bueno, no sé, el contexto es la revolución industrial y la revolución de 1848. Ahora, ¿qué teorías se tratan acá? El socialismo, el anarquismo, la teoría de Darwin y el romanticismo. Y bueno, al final de este siglo aparece Hegel y Feuerbach, que son vitalistas. Y pues aquí podemos encontrar la dialéctica, que se divide en tres: tesis, antítesis y síntesis. Bueno, ok. Ahora, bueno, el positivismo fue creado por Auguste Comte, y digamos que él decía que lo único real es lo científico. Y pues este positivismo actuaba en función social política. Y luego está el utilitarismo, creado por John Stuart Mill, que lo podemos sintetizar como que hay que hacer la mayor cantidad de bien al mayor número de personas. Y bueno, luego aquí hablaba de la libertad, y podemos decir de las normas que están hechas para limitar o para regular un poco la libertad, ¿sí? Porque es que no podemos, es que porque yo soy libre entonces hago y deshago con todo, no. Las normas están para eso, digamos, para encapsular un poco que la libertad sí existe, pero que también tiene límites, que mi libertad termina donde empieza la tuya. Podemos sintetizarlo de esa forma. Bueno, ahora estábamos hablando del materialismo histórico, y pues luego aquí digamos que entra un poco Marx con pues su crítica hacia el capitalismo, pero ya vamos para allá. Hay varias preguntas que se nos hicieron en un taller, pero digamos que no lo encontré tan bien explicado, la verdad, en mis apuntes, y pues ha habido un desbalance de apuntes bastante grande. Pero en fin, voy a responder en base a una nota de 4.3, o sea, es decir, que estaba bien, más o menos lo que yo respondí. A ver, ¿cuáles son los tres valores que se asocian con las mercancías? Entonces, es importante: trabajo, acumulación y plusvalía. Y bueno, ahora, ¿qué es la plusvalía? Es el aumento del valor de una propiedad o activo con el tiempo, más allá de lo invertido. Es, digamos, el beneficio, es como, sí, es como algo que yo gano, ¿sí? Después de haber invertido algo, es como lo que yo empiezo a ganar. Y ahora, hablemos de la crítica que tenía Marx sobre el capitalismo. Digamos que Marx decía que el capitalismo era la perdición. ¿Por qué? Porque el capitalismo, para Marx, crea brechas supremamente grandes que además no colaboran en nada con que haya pues propiedad privada, ¿sí? Porque digamos que una brecha, veámoslo de esta forma: una brecha es un abismo, ¿sí? Y digamos que cuando el abismo es chiquito, es un huequito, entonces tú puedes saltar el abismo. Pero digamos, cada vez que se va haciendo más y más y más grande la brecha, o sea, el abismo, entonces es más difícil dar y posiblemente te caigas. ¿Eso qué genera? Eso genera roces. En el caso, digamos, un poco para verlo más claro, es que con tantas brechas que había, el capitalismo lo único que hacía era agravarlas, o sea, hacerlas más y más graves, y entre más grave, entre más abre la tierra, más difícil es ayudar a cerrarla, ¿sí? Entre más grave y más grande es una grieta, más difícil es taparla con cemento, ¿sí? En un momento ya no se va a poder y la pared se va a romper. Ese es el pensamiento de Marx. Y bueno, enfatiza que el hecho de que el capitalismo esté tan puesto en nuestra sociedad convierte a los trabajadores en esclavos. ¿Por qué? Porque, digamos, trabajan demasiado y terminan, digamos, como dependiendo, ¿sí? O sea, como que no pueden superarse a sí mismos. Ahora, para acá vamos con el tema más complicado que yo encontré en todo esto, que es Nietzsche y el cambio de valores. De por sí, Nietzsche es un filósofo muy incomprendido, y yo entiendo a los que lo incomprenden porque yo comparto de los que no lo comprenden. Sin embargo, tiene algunas cosas que sí podemos entender y que les voy a intentar explicar de la forma más clara posible. Bueno, Nietzsche revoluciona la ética, y podemos encontrar tres postulados importantes.
Uno le cambié el nombre porque lo encontré de mejor forma, así que se los voy a explicar de las dos formas igual. Empecemos con Dios ha muerto. Sí. Bueno, digamos que para Nietzsche la religión empeoró mucho nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la religión cristiana, digamos que crea esclavos, ¿sí? O sea, digamos que se lanza bastante con lo que veníamos hablando de ser esclavo. Nietzsche también creía que la religión nos hacía esclavos. ¿Por qué? Sobre todo la religión cristiana, o es de la que él habla. Porque dice que aquí en la tierra, digamos que se nos mete en la cabeza. Ojo que estoy hablando desde el punto de vista de ese señor como si estuviese hablando yo para que sea más fácil de entender, nada más digo. Se dice que el cristianismo obliga o le enseña a sus devotos a que deben ser esclavos de una vida llena de dolor, donde hay que sufrir. ¿Y sufrir para qué? Para ganar algo, para ganar el paraíso, un paraíso que no conocemos, que nadie ha visto y que si alguien ha visto no ha vuelto para contarnos cómo es. ¿Me hago entender? Es como vivir una vida en donde simplemente estamos esperando a encontrar algo mejor en la siguiente. Y bueno, digamos que Nietzsche dice que todo lo que creíamos era falso. Y aquí vamos con el segundo concepto, que es el superhombre o el superhumano, que pasa por tres fases. La fase del camello, el camello se arrodilla pero quiere ser más. Él quiere llegar a ser el león, porque el león es valiente. Pero pues luego, esta es la primera fase, camello. Segunda fase, león. Tercera fase, el niño, porque el niño, además de ser valiente, también es creativo y digamos que tiene un carácter para crear su propio valor. Aquí es donde entramos a mirar el tema de el cambio de los valores. Es decir, para crear nuevos valores, yo y ustedes deben descubrir por sí mismos lo que está bien y lo que no está bien. No es como que yo les diga, hey, no sé, hacerle la empanada en la maleta a alguien está mal y ustedes me digan, sí, está mal. No, eso lo tiene que descubrir cada uno y si para usted y para mí está mal el mismo postulado, entonces bien, pero si no, pues no, porque cada uno tiene que crear sus propios valores. Y ahora, hablemos de algo llamado el eterno retorno, que no es la forma en cómo lo vimos, pero se llama nihilismo. El nihilismo, digamos que viene de la raíz de que nosotros como seres humanos se nos ha enseñado que el tiempo es lineal, es decir, lo que yo dije hace 17 minutos ya pasó, estoy diciendo algo en este momento y en 10 minutos voy a estar haciendo otra cosa. Pasado, presente y futuro, un tiempo lineal, pero digamos que se plantea cómo sería si el tiempo fuese cíclico. Es decir, que es un bucle, entonces se acaba, vuelve y empieza, o sea, llego al final y vuelvo a empezar tan. Entonces dice, si tu vida fuese cíclica o repetitiva, ¿no quisieras vivir de la mejor forma posible? O sea, es la pregunta que se hace. Y digamos que el nihilismo habla sobre la no trascendencia, es decir, nos abre la puerta a entender cómo podría ser la vida si no hubiese una trascendencia, si no hubiese un después, si no estuviésemos esperando a llegar a un paraíso que no conocemos. Vuelve y juega, es el punto de vista de Nietzsche. Ya casi acabamos. Sin embargo, bueno, al final les digo una cosa. Bueno, el lenguaje para Ludwig Wittgenstein. Así que tenemos la cita. No hay nada en la filosofía que no se pueda expresar con el lenguaje. Es un poco irónico, la verdad, para mí, pero en fin. A ver, empecemos porque el lenguaje es un sistema de comunicación interpersonal. O sea, sé lo que yo estoy haciendo con ustedes en este momento de forma indirecta, pero es como si estuviese hablando yo con alguien. Eso es el lenguaje. Y cumple tres funciones. Representativa, del que los símbolos significan una cosa. Expresiva, que hay símbolos lingüísticos. Y apelativa, que está dirigida a un interlocutor, es decir, a otra persona, a alguien que me escucha. Y ahora, el conocimiento y el lenguaje se relacionan a través de lo simbólico, lo semiótico y lo lingüístico. Y ahora vamos con las teorías, ¿sí? Teoría descriptiva es, digamos, describir cosas a través del lenguaje. La figurativa son las representaciones isomórficas. El falsionamismo, que son verdades y falacias que llevan al hombre a conocer la verdad. Es decir, entre una mentira y una verdad, de alguna forma en algún momento voy a empezar a encontrar formas de llegar a la verdad. Es como cuando uno está en un laberinto. Uno va pasando por lugares, a veces se encuentra con una pared, entonces se devuelve, aquí fue una mentira, entonces uno se vuelve un poquito hasta la verdad, voltea el camino, y va llegando hasta la verdad. Y la acción comunicativa. El hombre se comunica por la acción social. Cuerpo y alma. Entonces,
el cuerpo y alma o sea, digamos que se ha comprendido, se ha intentado comprender al hombre de dos formas, o sea, digamos como dos partes, dos cosas, la mente y el cuerpo. ¿Qué? Sí, la mente también se puede decir alma o espíritu y el cuerpo, que pues es lo físico. Hoy, digamos que esa pregunta se sigue manifestando bastante en nuestra sociedad porque se quiere encontrar la relación del cerebro con la mente. Tenemos que el cerebro es algo corporal, es algo que todos tenemos aquí adentro, pero entonces la mente es lo intelectual y tienen una relación, sí, no, eso es, depende de cada, o sea, depende de lo que crea cada persona. Es la pregunta que se ha intentado responder. Entonces, cómo podemos, digamos, hablar sobre esto? Podemos hacerlo desde la IA, que es la inteligencia artificial, y digamos que estos avances que han habido en este aspecto comparan el cerebro de los humanos con una computadora y que esta computadora es muy grande y un día vamos a poder crearla, pues lo cual esto tiene bastantes cosas morales y éticas, pero se dice que en algún momento se va a poder. Y bueno, también empecé a hablar de la programación de bebés. O sea, que en un laboratorio deciden abrir, por ejemplo, los cromosomas o verlos bien más de cerca y decidir cómo va a ser el niño. Es diseñar un niño, ¿sí? Es como hacer un sim. No sé si han jugado en los sims, pero digamos es crearlo, ¿sí? Es más o menos eso. Y bueno, podemos entender dos teorías de la mente, que son el monismo materialista, que admite una sola realidad, que es cuerpo o que es alma, no son las dos. Y el dualista, que cree que la materia, nuestro cuerpo, esto que tocamos, está unido de alguna forma con el alma, es decir, que ambos existen. Bueno, espero me hayan entendido. Realmente aquí faltan dos temas que o sea, realmente no tengo muchos apuntes, pero ya estamos muy sobre el tiempo y si puedo ahorita les hago otro video como hablando un poco más de otras cuatro cosas que espero encontrar, espero poder resolver. Si no, espero pues que les vaya bien con esto. La verdad es que está muy largo el examen, pero de verdad cualquier cosa que necesiten me pueden preguntar. Estoy abierta a las dudas y ya. Entonces muchísimos éxitos. Chao.